pero muy buenas tardes, estimados amigos, amigas. Qué bueno que nos acompañan. Estamos en su programa En la Mira, en miércoles de historia, con don José Luis Hernández Caudillo. Y miren, nada más de entremés, le voy a comentar que don José Luis nos está comentando pues la historia de las botanas, la historia de la botana en diferentes lugares, que se acostumbra a dar, porque luego, si usted coincide con que a la hora que usted llega al bar, a la cantina, pues resulta que hay la botanita, ¿no? Y no se la cobran, en muchos lugares es parte del servicio con que usted esté consumiéndose. Hay una bebida, pues es suficiente razón para que le ofrezcan una chuletita, un platito y diferentes cosas. Así que de eso y mucho más vamos a platicar con don José Luis Hernández Caudillo. Saludos a toda la gente que a través de Alternativa FM 100.3, la radio selectiva, nos está escuchando. Y bueno, pues don José Luis Hernández Caudillo, el día de hoy, insisto, estaremos platicando precisamente de eso, de las botanas. Y también estaremos comentando de la zona de la Mariscal, de la zona de antros, sobre todo de lugares que, bueno, ahorita le voy a decir la palabrita con la que identificábamos esos lugares, pero eran lugares de table dance, pero tiene otra acepción que más adelante se la vamos a comentar. Y bueno, agradecemos como siempre el favor de su atención en este miércoles 24 de enero. Le invito a que nos lea en nuestro artículo en el Diario de Juárez, para que nos dé su opinión. Y bueno, como siempre, agradeciendo a nuestro director general allá en los controles, Eliezer Pérez, y a todo el equipo de Alternativa que hace posible que usted y yo estemos este día en sintonía, en este día ya no tan lluvioso como ayer, pero sí tenemos una temperatura de 13 grados centígrados. Bien, señores, también pues informarle a usted en este día que de 9 a 11 de la noche, de lunes a sábado, usted puede escuchar en Alternativa Alternamix, una mezcla muy padre de música de los 70s, 80s, 90s, para que alegre usted y amenice sus reuniones. Le quiero también informar que hubo desafortunadamente un hecho sangriento, ya que ingresaron unos sicarios a una vivienda y bueno, ejecutaron a dos personas, a dos varones en la Toribio Ortega. Son las víctimas número 81 y 82, domicilio doloso en lo que va del mes de enero. Y por otro lado, le comento a usted que exhiben el eslabón débil en la impartición de justicia en nuestra frontera, en un reciente análisis que se ha llevado a cabo. Por otro lado, el Partido Acción Nacional comenta que Morena encabeza el gobierno más sangriento de la historia, lo dice Gabo Díaz, presidente estatal de Acción Nacional. Y por otro lado, le informo a usted que también pues dejan el Parque Central sin animalitos tras la partida de la jirafa Benito, que ahorita ya se encuentra allá en Puebla. Y bueno, nos seguimos preguntando qué pasa con los animalitos allá en El Paso, Texas, porque también allá hay jirafas. Bien, señores, están invitando a trabajadores a tramitar su primer crédito con Infonavit. Y por otro lado, le informo en esta tarde que pues calaron hondo las declaraciones de la gobernadora Maru Campos, en donde le dice al gobierno de la República que dejen de hacerse... así lo dejamos, ya no le voy a terminar de decirle la frase, pero anda brava la gobernadora con sus comentarios. Bueno, el que le caiga el saco, ¿verdad? Pues que se lo ponga. Señores, y una nota que sin duda me gustaría comentar también con don José Luis Hernández Caudillo en este miércoles, es que el alcalde Cruz Pérez Cuéllar está entregando obras de rehabilitación del Centro Escolar Revolución. Habremos de ir por parte de la Comisión de Estudios Históricos, pues a ver estas obras de rehabilitación. De eso estaré platicando con don José Luis Hernández Caudillo en esta tarde. Don José Luis, pero muy buenas tardes tenga usted, don José Luis. Pues muy buenas tardes, aquí de nueva cuenta platicando sobre la historia tan interesante que tiene nuestra ciudad. Y pues yo acabo de pasar ahorita hace media hora ahí por el edificio de la Escuela de Revolución y no vi ningún movimiento, no se ve que estén haciendo ninguna obra. Lo que pasa es que nosotros cuando solicitamos que se rehabilitara el Parque La Chaveña y La Pila
incluimos en el paquete la Escuela Revolución, que pensamos que era muy, muy interesante hacer el rescate, y nos dijeron que no, que el presupuesto que tenían en el fideicomiso de los puentes nada más alcanzaba para la pila y el parque, que eso quedaba para otra ocasión, la Escuela Revolución. Nosotros habíamos pensado rehabilitar el salón de actos que tiene como una especie de teatro, y pensábamos que se rehabilitara por las bancas y todo eso para presentar obras de teatro, presentar algo artístico, y por qué no habilitarlo, porque ya no hay tantos alumnos ahí en el barrio alto ni en parte de la Chaveña, y entonces habilitar la escuela como una biblioteca. Y uno de los espacios que a nosotros nos interesaba mucho era para acomodar ahí el archivo histórico municipal, que pues yo creo que debe de tener un lugar muy especial, puesto que hay que controlar la humedad y la temperatura, porque son documentos que datan de la época de don Valentín Oñate. Entonces, pues había que rescatar ese edificio. Realmente ya ahorita ya no es reditable como escuela, porque ya no hay alumnos, pero sí para otra clase de la cultura y del arte, pues sí serviría mucho. Incluso pues por el estacionamiento que tiene ahí donde están las canchas. Ahorita lo único que se ha presentado ahí es para el día de Halloween, el evento que hacen ahí los directivos de la escuela, pues de hacer un evento chusco y según esto que conozcan los túneles, pero más bien lo hacen de una manera chusca, que salen fantasmas y salen ahí camaradas con máscaras y todo eso, y pues es otra cosa. Saludos desde Playa del Carmen de Luis Vázquez, que está muy pendiente Pues un abrazo, y ojalá y pronto nos demos una vuelta por allá. Sí, le comenté de su viaje a León, Guanajuato, y a Guanajuato, y está muy pendiente, vamos a estar muy pendientes. Sí, lo que pasa es que yo ya tengo el viaje hecho, está programado para salir de aquí el día 4 de febrero. Ajá. Y regresar el día 11, o sea que ahora, el año pasado fuimos 5 días nada más, mi hermano y yo, y en esta ocasión pensamos ir pues los 8 días, de domingo a domingo, porque vamos a visitar otra vez de nueva cuenta San Miguel Allende, Dolores Hidalgo y Guanajuato. Pero mi interés especial que llevo ahora es ir a conocer o buscar el lugar donde está la panorámica de Guanajuato, que se incluía en los billetes de 10 pesos, en los viejitos. Entonces yo desde pequeño vi ese grabado ahí en los billetes de 10 pesos, y yo pensaba, cuando esté grande quiero ir a conocer ese lugar exactamente donde está y tomar una foto actual. Y pues ya lo tengo ubicado, ya sé por dónde ir. Hay dos maneras de llegar, una subiendo acá por el Pípila, atrás está la antigua entrada a Guanajuato, que es en el Cerro de San Miguel, y la otra es acá por donde está la bajada del Tecolote, que es precisamente por ese camino, el que está en el Cerro de San Miguel, era la antigua entrada a la ciudad de Guanajuato, y por ahí entra don Miguel Hidalgo el 28 de septiembre de 1810, cuando toma la alhóndiga de Granaditas. Inclusive allí hay una placa donde está la bajada del Tecolote, y está el puente del Campanero, y entonces ya lo tengo ubicado, y pues yo nada más eso es lo que me mueve, ir a ver ese lugar. Oiga, bueno, de cualquier manera vamos a tratar de coordinarnos para, si hay oportunidad en su viaje, ahora sí que no traiga el avión, que no se quede en modo avión, que no se le quede el celular en modo avión, don José Luis. Adrián López le está mandando saludos. Gracias, Adrián. Un abrazo. Un saludo, Adrián. Don José Luis, ¿qué más le iba a decir? Bueno, vámonos con el tema de los antros que estaban ahí en la Mariscal. Ahorita estoy subiendo algunas imágenes que me acaba de mandar don José Luis, de varios
congales, como le decíamos nosotros, ¿verdad? Era más conocido por ese nombre. Pero se llamaban nightclubs, ¿eran qué eran? ¿Eran table dance o cómo eran? Sí, porque los muchachos que bailaban, que les hacían las teiboleras y... La ley no permitía desnudos totales, No. ¿verdad? Pero parciales sí. No. Sí, lo que pasa es que lo hacían escondidas. Ah, ok, parciales. Sí. Y, No, completamente. completamente. Sí, sí. Pero lo que sí no se permitía es tocar a la persona, ¿verdad? No, A la mujer, no, eso sí no estaba se... prohibido. Y estaban prohibidos los dos totales. Pero pues se las ingeniaban para... tenían un sistema, por ejemplo, eran las 3 melodías de rigor que bailaba cada bailarina. Entonces en la primera melodía, y el maestro de ceremonia lo decía y lo recalcaba. Oiga, el presentador era genial de los presentadores, ¿verdad? Sí, decía... En su siguiente melodía. Ahorita se va a presentar fulanita de tal y en su primera melodía. Y en la primera melodía empezaba como a quitarse la ropa, el bikini. En la segunda melodía, pues como que ya empezaba a quitarse la parte de arriba. Y en la tercera, pues ya era el desnudo total. Ok. Y prohibido por la ley. Sí, lo que pasa es que muchos clientes llegaban y le ponían un billete en el bikini. Sí, y aparte había alguien que estaba en la puerta cuidando, ¿no? En cuanto veían que se pudieran llegar inspectores, órale, sí. Se suspendía el asunto. Sí, lo que pasa es que como yo ya me sabía la técnica de las 3 melodías, cuando yo estuve trabajando en la dirección de comercio, pues yo ya me sabía, ya nos quedamos en la puerta y en cuanto anunciaba el maestro de ceremonia en la tercera melodía, pues era la hora de entrar a encontrar a la bailarina desnuda. Ok. Y se levantaron muchas actas por ese concepto. Pues no estaba permitido, lo que pasa es que pues era un atractivo en todos los bares. Todos tenían ese mismo sistema, el Fausto, Las Vegas, el Noche y Día. La Madelón. La Madelón. La Madelón tenía dos, la parte alta y la baja. En la parte alta pues era para el tercer sexo y en la parte de abajo pues eran las bailarinas y era el atractivo de las barras aquí en Juárez. Pero eso ya fue cuando entró en su fase final el atractivo de las barras, que ya fue pues muy a principios del siglo XXI, porque todavía en los 90s todavía, yo recuerdo que la avenida Juárez, por las dos aceras, día y noche había gente caminando, porque venían a divertirse a los bares. Y sí, yo les comentaba ahora en la semana a unos amigos que fueron, les decía es que la Mariscal empezaba con el primer bar que estaba ahí en las Azucenas y Mariscal, que era el Morroco. ¿Cómo les puedo nombrar? Bares, cantinas, antros. Pues es que cada giro tenía su distinción. Por ejemplo, el bar era donde nada más llegaban a tomar cerveza o licor. La cervecería era nada más pura cerveza. Y luego la cantina. O sea que fueron diversas denominaciones. Acuérdense que cuando empieza la ley seca aquí en La Juárez, la mayoría de los negocios se llamaban cafés. Café Río Grande, Café Charman, Oiga, Tívoli. el término prostíbulo era adecuado, había lugares que Sí, porque tenían, se les llamaba prostíbulo, porque aparte de que tenían la variedad y que había muchachas que se les llamaba ficheras, porque tomaban con ficha. Es decir, llegaba un cliente a la barra y le decían los meseros, ¿no quieres una muchacha que te acompañe? Pues sí, bueno, váyanse allá a los reservados. Entonces la muchacha le decía, yo voy a pedir una cerveza con ficha. El precio de la bebida para ellas era aparte, porque era el costo de la bebida más una parte para la dama. Es decir, si una cerveza valía 20 pesos, para ella valía 50, porque se le daba 30 pesos de la ficha. A ella sí, pero era el acompañante, ¿verdad? Entonces se sentaban a tomar ahí en los reservados, y ahí mismo en el prostíbulo había una entrada para las habitaciones. Y entonces ellos ya se arreglaban ahí en los reservados, pues si quieres vamos a la habitación, yo te cobro tanto, tienes que pagar ahí en la caja
la cuota de la habitación. Y había una enfermera que, Sí, las nurses. según esto, era la que revisaba al cliente que no tuviera alguna enfermedad. Ay, Dios mío, con un muy rudimentario método de Sí, auscultación. sí, pero era puro cuento, nomás le tenía que pagar ahí una cuota a la enfermera, pero no Había no, muchos prostíbulos en esa zona, ¿no? Sí, sí, no nada más ahí en la Mariscal, había por ejemplo en la Casa Colorada, ahí en la Ocampo y María Martínez. Y había varios lugares, no nada más en la Mariscal, estaban en la Ocampo, en la Degollado, el más famoso ahí en la Degollado, en Panamá. Oye, era una industria de las 24 horas, ¿verdad? Yo recuerdo que las 24 horas había Hasta el movimiento. 88 estaban abiertos las 24 horas los salones de Con baile. Patricio Martínez acabó eso, ¿no? No, con Baeza. Con Fernando Baez. Fernando Baeza. La ley seca, bueno, la reducción de los horarios se da en septiembre del 88, donde todos los negocios tienen que cerrar a las 12 de la noche. Y ya para diciembre del 88, todos los giros, independientemente de licorería, cervecería, cantina, salón de baile, tenían que cerrar a las 12. Después, en una fiesta que tiene Patricio Martínez, va a una fiesta y se están hasta más tarde. Entonces lo cuestiona la prensa, le dice, oiga, entonces nada más porque usted acudió a esa fiesta, se pudieron quedar hasta más tarde. No, es que ya tengo preparado ahí un decreto donde ciertos giros van a cerrar a las 2 de la mañana. Pues se sacó de la manga eso del decreto. Y ya los giros ampliados fueron los centros nocturnos, el salón de baile. ¿Hasta qué horas? Hasta las 2 de la mañana. Hasta las 2. Pero por ese detalle de Patricio Martínez de que lo invitaron a una fiesta aquí en Juárez, pues se les benefició, pero yo creo que fue una medida, se pensó en la reducción de la violencia, pero es que cuando estaba abierto las 24 horas no había tanta violencia, no había tanto robo, no había tanto choque. Lo que pasa es que cuando se disminuye el horario, todo el mundo sale a la misma hora. Entonces, por llegar pronto a la casa, pues se van rápido y es cuando hay más... No, inclusive se propicia más el consumo porque hasta el mismo mesero te dice, oiga, ya vamos a cerrar en 20 minutos, ¿eh? ¿No quiere que le traiga algo? Les traigo las otras y los obligan a que tomen a prisa. A prisa. Y salen borrachos y chocan. Entonces yo creo que eso se disparó a raíz de la disminución del horario. Antes, cuando estaba abierto las 24 horas, no había tanta violencia, no había tanto choque, no había tanto robo, tanto asalto. ¿Por qué? Porque el que trabajaba en la noche llegaba en la mañana a tomar y salía pues ya a mediodía y se iba a su casa. El que trabajaba en la tarde se iba en la noche, salía en la madrugada. El que trabajaba y era el horario de 24 horas y cada quien se acostumbraba a ir a tomar a cierta hora. Entonces, salían a diferentes horas, entonces no se acumulaba todo el vehicular a la misma hora. Ahorita todo el mundo, los que cierran a las 12, todo el mundo sale, y los que salen a las 12. Claro. Era toda una industria, don José Luis, una industria porque de algún modo había cantineros, había meseros, había trabajadores de limpieza de los bares, había lugares de comida alrededor, es decir, que había que los taquitos, que las tortas, que el taxista, que el de las flores, que el de los cigarros, que el parquero, y eran muchos trabajadores de manera indirecta los que participaban en esta industria que era muy focalizada allí de la Avenida Juárez hacia allá. Más que de la Avenida Juárez hacia acá, no, creo que era más bien hacia... Sí, era la Avenida Juárez, la hacia Mariscal, la Degollado y la Ocampo. Así es. Lo que pasa es que el negocio de los bares generaba una economía bastante amplia. Por ejemplo, era el bar, había un cantinero y había varios meseros, había varias chicas que trabajaban ahí en el establecimiento, pero luego indirectamente se incluían en la derrama económica los taxistas, que salía la gente que no tenía carro, agarraba un taxi y se iba a su casa. Los hoteles, mucha gente que se sentía muy tomada,
y se hospedaba en un hotel para no irse ya tan tarde. O los de paso también, ¿no? También, hotel de paso. Los floreros que llegan a las barras, a los negocios y empezaban, oye, le compras una flor a la dama por quedar bien, sí, dale la flor. Oiga, hasta el de los toques, digo, y estoy hablando de los toques de electricidad, ¿ah? Sí, sí, había muchos cuates ahí que con su aparatito y toques. Y los que llegaban a vender burritos, los que vendían botanas, había un señor alto, fornido, que le hacían la campesina. Y llegaba, cuando entraba, pues andaba con sombrero tejano y botas y tenía una voz muy aguda. Oiga, ¿y qué me dice, por ejemplo, lo de los proveedores? Estamos hablando los que les vendían el licor a las cantinas, a los bares. Estoy hablando el que les vendía los refrescos. Estoy hablando el del hielo, las empresas que surtían de hielo a estos bares. Y aquellos donde había comida, bueno, pues los abarroteros y toda la gente que... El cigarrero, hombre. Así es. El corte que llegaba a la barra con una caja y cigarros, y hasta eso llegaron a prohibir el fumar dentro del establecimiento. Sí, dice Adrián López, los músicos también, cuando había música, y dice los burritos del Tony. Bueno, los burritos no tanto, ¿verdad? Porque pues ahí no se vendían burritos de Tony, o sí, más bien... había un señor que se llamaba Tony. Ah, del Tony, ok. Yo pensé que de burritos Tony. Muy bien. Empezó a vender, llevaba una bolsa, que es que les decía uno la rede. Llegaba con una bolsa, era tanta la demanda, y había un burrito que como picaba. O sea, burritos del Tony, no de Tony. Tony. Pues empezó tanto la demanda, porque a veces llegaba ahí con nosotros a la licorería y ya no llevaba. Y entonces tuvo que llevar dos bolsas. Y las acababan las dos bolsas. Para los trabajadores de la zona. Y para los clientes. También. Sí, entonces todo mundo hacía negocio. ¿Y ese que estaba muy picoso qué? Ay, una vez vino un cuate que el dueño del Horizonte vino. El de pavo era el picoso, dice Adrián. Perdón, Luis Vázquez dice que el de pavo era el picoso. No, Tony traía no sé qué le ponía, me imagino que era como chile California, con chile jalapeño, pero estaba picoso. Un día vino el dueño del Horizonte y estábamos comiendo nosotros ahí, entonces le decíamos a Tony, denme uno de picoso y uno de frijoles para jaibolearlo. Sí, no para regular. Entonces llegó este cuate, Ángel, y luego, ándale Ángel, un burrito, sí, cómo no, y luego, ¿cuál es el bueno? Pues el de chile. Bueno, dijo, y póngale salsa. Ah, caray, pues vamos a vernos. Oye, Ángel, es que está picoso. No, es que a mí me gusta mucho comer el picante. No sabía ni... Y que le echó la salsa. La primer mordida era bueno, se puso colorado, y luego ahí lo puso en un lado. ¿Qué pasó? No, dice, es que mejor me lo voy a comer ahí en la casa. Y ese de Tony. Sí, pero traía al último, como vendía mucho, traía sus dos bolsas llenas de burritos. Y ese era el más vendido, el de chile, y está picoso. No sé por qué. Nunca probamos un burrito de chile picoso que no picara. Oye, ¿qué me dice de los taquitos del mexicano que también pues mandaban traer para todos lados, ¿no? Sí, es que en las barras había un cuate que estaba en la puerta, era el portero, y era el que iba y les traía los mandados a los muchachos que trabajaban ahí, al cantinero, al mesero. Oye, voy a traerme un burrito, voy a traerme taquitos, voy a comprarme. Y eso de la comida, por ejemplo, aquí enseguida del Rancho Grande, una barra que estaba aquí en la Begonias y Degollado, había un restaurancito que vendían los mejores burritos en la noche de chile colorado. ¿En serio? Con doña Pepa. Bueno, venían del Paso y pedían hasta 10, 15 burritos. Y esos eran los favoritos, los de chile colorado. Desde la elaboración de la tortilla y la preparación de la carne y el chile colorado, eran los favoritos. ¿Por dónde estaban? Enseguida del Rancho Grande, en una cantina. En la Begonias y Degollado. Pero como eran famosos, y luego unas tortas que estaban aquí enseguida del siglo XX.
También ese señor llegaba en la tarde, como a las 7 ya para las 10 ya no tenía, porque se le había acabado la carne. Pues también ahí está el Coyote Inválido y luego también dando la vuelta, ¿no? Por ahí, por ese rumbo donde antes estuvo una gasolinera, ahí enfrente Sí, el había Diamante. restaurantes, ¿verdad? El Diamante. El Apetito, el restaurante El Apetito. Ah, pues el Apetito. Sí, bueno, todos los restaurantes que vendían comida en la noche vendían demasiado porque... Yo creo que vendían más en la noche que en el día, ¿verdad? No, sí, claro, en el día vendían, pero en la noche porque los clientes de las barras, los empleados, voy a traerme burrito, voy a Ajá. traerme las hamburguesas de colita de pavo del Río Rosa. Sí. Y sobre todo que se cobraba mejor en la noche porque como todo mundo andaba jarras, la propina era mejor, ¿no? Sí, cómo no, quédate con el cambio o los porteros agarraban buena propina porque iban y traían la comida y los clientes pues le dejaban el cambio. Y entonces las muchachas también, toma, ahí está el cambio. Entonces era la derrama económica que todo mundo vivía de la barra. El cigarrero, el bolero, el músico, todo, el taxista, el hotel, el restaurante, todo el mundo vivía de ahí de las barras. Cuando se reduce el horario, pues ya músicos ya... Taxistas, restaurantes, todo el mundo cierra. Todos los taxis que había desaparecieron. Sí les pegó fuertísimo A eso. todo mundo le pegó la reducción del horario. Entonces le decían que la industria sin chimeneas. Y pues sí, era una industria sin chimeneas que le daba de comer a mucha gente aquí en Juárez. Cuando el 88... Yo creo que esa fue la estocada, ¿no? Al sector de la Avenida Juárez y todo, a la vida nocturna de Juárez. A todo Juárez, a todo. También allá, acuerdan, en Guarefil, que tanta hora que había. A la Vicente Guerrero, ¿no? También. Bueno, la Vicente Guerrero ya desde antes se había acabado el negocio, porque yo me acuerdo que allá por los 60 cómo era, tenía mucha clientela. Es porque andaba la gente a pie, ¿no? Y después cuando el vehículo... Porque todo el mundo andaba a pie, se iba en la ruta, se iba en taxi, o se iba caminando porque vivía ahí alrededor del Fórum, de San Francisco, de todas las barritas que estaban, del Rafas, del Papillón. Vivía por ahí cerca y pues no necesitaban carro. Cuando ya la gente empezó a adquirir fama en la Vicente Guerrero, ya la gente traía carro y se iba, pero no había estacionamiento. No había estacionamiento, ese es el problema. Ese fue el error. Es lo mismo que sucede con los edificios que están abandonados aquí en el centro joyero. No había estacionamiento y eso fue el... En los 50 y 60 que la gente, en esos edificios había muchos despachos de contadores, notarios, de licenciados, consultorios médicos. Entonces lo que era el centro joyero, el edificio de la Poblana, el edificio Ballín, el barrio Orcasitas, el de la Central Médica, el Carlos Villarreal, edificios construidos precisamente para que hubiera despachos. Pero la gente venía al centro y venía en camión, no había problema. Cuando ya la gente empieza a tener su mueble, pues viene y da vueltas y vueltas y no hay dónde estacionarse. Entonces, como ya no tienen clientela, pues la gente se va por allá afuera del centro y empieza a irse a esos lugares y empiezan a cerrar. Ahí están abandonados, el Carlos Villarreal, donde ahora es el centro joyero, que arriba están los despachos, y se acabaron los negocios ahí, están abandonados. Hasta la fecha, don José. Sí, es que no. Entonces, y luego otra cosa, que la gente se empezó a ir para allá, para el rumbo de las Torres. También, y ahí empezó el crecimiento para otra por parte. Eso es que lo que es el barrio de Bellavista, el barrio Alto, la Chaveña, el Barreal, parte de la Melchor Ocampo, la Colonia Hidalgo, la gente, ya los niños que empiezan a crecer, pues ya se van para aquel rumbo, ya hay muchas casas abandonadas. Y ese es el dilema que seguimos viviendo aquí en esta... Estaba comentando que ahorita están promoviendo la vivienda vertical. Así es.
porque pues allá para el rumbo de las Torres pues hay mucha demanda de habitación, y entonces se están acomodando la vivienda vertical, que era el proyecto original de cuando la Macroplaza, que precisamente en el 2012 sacaron 57 negocios de cantina aquí del centro histórico. Ajá. Era para hacer la Macroplaza y a los lados hacer la vivienda vertical, y ahí mismo en ese espacio puedes ponerle, por ejemplo, la tienda del Esmar, de Soriana, para que la gente ahí vaya. Ahí mismo, en ese mismo Sí, centro poblacional. sí, para evitar que se vayan allá para el rumbo de las Torres, para que no se quede solo aquí el centro histórico. Pero como no les funcionó lo de la Macroplaza, pues ahí están las viviendas, simplemente aquí por el rumbo de la Ocampo, de la Degollada, mucha vivienda sola. No, es que ya también hasta demolieron donde fue la fábrica del Sky. Así es. Entonces, Don José Luis, déjeme hacer una brevísima pausa nada más para mandarle saludos al diputado Daniel Murguía Lardizábal, que está pendiente del programa. Muchos saludos. Saludos a Luis Vázquez, hasta Playa del Carmen, Adrián López. Saludos a Daniel Vargas, a Javier García, el famosísimo Javo. Y bueno, pues a un grupo muy importante de gente que a través de Alternativa FM 100.3, la radio selectiva, nos están saludando en esta tarde. Gracias también a nuestros amigos de Del Río. Ya sabe usted que si te gana el aburrimiento, pues ponte chido con Del Río. Ya sabes, los indispensables del hogar y todo lo que necesites para tus reuniones, ahí lo vas a encontrar en Del Río. También muchas gracias a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, a la Junta Central y a la Junta Municipal de Aguas y Saneamiento. Señores, estamos aquí en La Mira con don José Luis Hernández Caudillo en el miércoles de historia. Continuamos con más. ¡Eh! ¡Ponte chido! Ponte chido con Del Río. Ante las bajas temperaturas y en época de invierno, reduce el riesgo de tener fugas y tuberías de agua congeladas. Aísla tuberías, utiliza cinta térmica, usa materiales aislantes como cinta, papel y plástico para proteger tuberías, repara fugas, cierra llaves de paso de calentadores y deja gotear el grifo levemente. Al subir nuevamente la temperatura, cierra la llave. Si tú haces tu parte, nosotros en la J+, hacemos la nuestra. Gobierno del Estado y la J+, somos nosotros. Don José Luis, adelante. Seguimos hablando y pues dice Luis Vázquez, sí, dice los burritos de los que estaban bien picosos, que eran de pavo, no sé de qué. Saludos también a nuestro amigo José Ángel Álvarez Díaz, que qué bien come ese hombre, se la pasa bien rico comiendo. Yo nomás de verlo. Sí, gracias a Adrián. Sí, yo corrijo, el del error fui yo pensé que se trataba de los burritos de Tony, ¿no? De Tony Argueta. No, estos eran del señor del Tony. Del Tony. Y dice Luis Vázquez, el de pavo era el picoso. Bueno, muchas gracias por el comentario. Y dicen que ellos nunca fueron a esos lugares, que nada más por oídas, don José Luis. Por comentarios que se escuchaban por ahí. Así es. Bueno, es que yo conocí la historia de todos los bares, porque yo los conocí todos. Porque yo cuando entré a trabajar a la licorería... Usted es proveedor. Yo era el que iba a entregar el licor a todas las barras, a todos los clubes sociales, a todos los cabarets, todos los negocios de Pronaf, a la Cerata, que eso fue lo que pasó con Juárez, ¿no? Que los bares se fueron haciendo a lugares donde había estacionamiento, se fueron haciendo... Lo que querían era borrar la mala imagen que había de Juárez, de que la Mariscal y la Juárez eran los lugares que la gente que venía de fuera luego llegaban y decían, ¿dónde está la Mariscal? Porque es donde hay muchachas que bailan y que... Un turismo sexual. Sí. Ahí me tocó que venía por la Panamericana en la noche, en la madrugada, y no, pero, oye, ¿cómo le hago para llegar al Bajarí? Pues sigue aquí llegas allá a San Lorenzo en la curva y te síguele, derecho. síguele.
Y cuando llegues allá al Mercado Juárez, adelante está el Cine Victoria y allí enfrente está el Bajarí. O me preguntaban que dónde estaba el No y les decía lo mismo, váyanse derecho hasta donde está la aduana. Y ahí das vuelta. Da Juárez y dan vuelta. Y entonces era la referencia obligada de la Mariscal y la Juárez. Entonces se quiso sacar todo el comercio de los bares y en un principio se fue al Pronaf. Decían, bueno, es que en el Pronaf pues se va a cambiar la imagen. Pero no, pues siguió igual porque pues allá hay varios negocios que también se dedican a lo mismo. Cuando allá por los 40 se quiso contrarrestar esa mala imagen de la ciudad, precisamente allá en la esquina de la María Martínez y Mariscal, se puso la biblioteca. Ok. La biblioteca pública. Ahí en esa biblioteca estuvo de director a don Arturo Tolentino, pero no les funcionó. No. Entonces se quiso sacar el negocio de los bares, de los congales, de los cabarets, atrás de donde hasta ahorita el Esmar Chaveña. Ya. Allá por la calle Humboldt, allá por ese espacio de la Paso del Norte. Se quiso sacar toda esta clase de negocio, pero nomás en esa administración se fueron. Cuando salió el presidente municipal, se volvieron a regresar a la Mariscal porque pues les convenía más por la cercanía del puente. Claro. La gente que venía de turista del Paso, pues aquí llegaban a la Juárez y a la Mariscal y no batallaban mucho para regresarse. Así es. Y entonces no funcionó tampoco la biblioteca. Entonces la biblioteca la cambian al Parque Boluda en el 59 y ya se quedó sin La Tolentino. aquí, la Tolentino. Y entonces era muy difícil querer sacar a todo el negocio aquí de la Mariscal y de la Juárez. Y cómo se da hasta el 2012 cuando se proyecta lo de la Macroplaza, que salen 57 negocios que se dedicaban a la venta de alcohol. Ahí. Y pues esgrimieron los motivos más infantiles. Por ejemplo, en el que funciona ahorita como el 410, le pregunté yo al jefe del operativo, le digo, ¿y qué criterio utilizan para clausurar y que se salgan de aquí del centro histórico? Dice, nosotros llegamos y les buscamos ahí cualquier motivo y como no saben defenderse. Por ejemplo, ese del 410, porque había unas servilletas ahí tiradas en el suelo, condiciones insalubres, cuando eso no era motivo de clausura. De clausura, pero había consigna de clausura. Y había varios que sí tuvieron el motivo para clausurarlos y que no volvieran a trabajar. Por ejemplo, muchos negocios que el titular del permiso de gobernación era el abuelito del que estaba encargado ahorita. En ese caso estaba, por ejemplo, el Bohemio, el Flamingo y los arbolitos allá por la calle Mina, donde el titular ya tenía años que había fallecido. Y seguían prestando Y seguía porque jamás tuvieron la precaución de ir Así es. a regularizar la situación ahí en gobernación y decir, bueno, pues es que mi abuelo tuvo este negocio, pero ahora lo quiero poner a mi nombre. Don José Luis, finalmente, y agradeciéndole su participación, estas dos fotos que usted nos compartió, ¿dónde es? Me está preguntando, ¿de dónde es? Ahí está la Madelón y está... La primera, esta. Bueno, esa es Los Ángeles. Ok. Era más conocido como Los LA, Ángeles, LA. Los Ángeles. Y enseguida El estaba Virginias. el Virginias. El Virginias tenía la particularidad de que ahí nada más iban, la mayoría de los clientes eran traileros del Paso. Y ahí en la barrita tenía trailers así de miniatura y de juguete. Y llegaban y lo ponían ahí. Como el bar de Doña Amparo, que banderolas de Alemania, ahí atrás en la contrabarra. Y Los Ángeles, pues, era también un congal, que había muchos que trabajaban y ahí mismo iban a la habitación. Entonces venden la propiedad y ahí es donde construyen la Madelón. La Madelón. La otra es la foto, es donde está ya la Madelón. Ahí está. Sí. O sea, para la gente que me está preguntando. Pues algo más, don José Luis, le manda saludos Daigoro Ahumada. ¿Cuándo tenemos las próximas pláticas de...? Me suena el nombre. Le está mandando saludos, Daigoro. No, ¿sabe por qué le digo eso? Es que el otro día fui a comer y pasó por un lado a mí, ¿no? ¿Cómo, hombre? Ya, es Y que ahí le reclamé. así son las estrellas, así Sí, son las sí, estrellas. pues ya.
El viernes, el sábado, el próximo sábado, no, este sábado. Este sábado tenemos una reunión porque ya vamos a afinar los detalles para la tercera etapa de las charlas de identidad. Es cierto, es cierto. Sí, entonces este sábado nos vamos a ver ahí con Barbarita a las 3 de la tarde, porque ya vamos a hacer los preparativos, porque la primer charla va a ser en febrero, no me acuerdo si es el 2027, es que todavía vamos a afinar la agenda. Ok. Y pues me pidió que a ver si abría yo la tercera etapa con la primera charla. Genial. Así como la abrí yo el año pasado, que di la primera plática acerca de la LSK y la fábrica del whisky. Bien. Y ahora pues pienso abrir la tercera etapa con una plática que voy a dar acerca del monumento de Don Benito Juárez. Aquí en el monumento, en la Plaza Benito Juárez. Bien, don José Luis, pues muchas gracias a la Comisión de Estudios Históricos. ¡Cante chido! Ponte chido con Del Río. Ante las bajas temperaturas y en época de invierno, reduce el riesgo de tener fugas y tuberías de agua congeladas. Aísla tuberías, utiliza cinta térmica, usa materiales aislantes como cinta, papel y plástico para proteger tuberías, repara fugas, cierra llaves de paso de calentadores y deja gotear el grifo levemente. Al subir nuevamente la temperatura, cierra la llave. Si tú haces tu parte, nosotros en la J+, hacemos la nuestra. Gobierno del Estado y la J+, somos nosotros. Gracias a nuestros amigos de Del Río. Ya sabe usted, en TikTok, en Instagram y en Facebook encuentra usted Del Río MX. Y pues para que esté usted pendiente de las publicaciones, de las ofertas y sobre todo de todo el contenido que comparte con nosotros Del Río MX. Señores, muchas gracias también a la Junta Municipal, a la Junta Central y a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Gracias a triadstudio.com, nuestros productores en línea, y gracias a usted por haber estado con nosotros aquí en su programa En la Mira. Buenas tardes y buen provecho.